Bueno, aquí ahora venimos a los actores y yo quisiera pedir a mi compañera María Alejandra de darnos un poco el insumo porque si hablamos del contexto, hablamos de la idiosincrasia de cada lugar y eso tiene que ver más que con el territorio, que son cosas que no se podrán cambiar, también con los actores y con la forma de cooperar. Y María Alejandra, tú nos vas a dar un poco insight aquí, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias, Sara. Pues entonces, sí, como Sara estaba contando antes y vimos en la dinámica anterior, las cuestiones espaciales y físicas difieren de un territorio al otro, pero también van a diferir todas las relaciones sociales, económicas y socioculturales, ¿no? De un territorio, de un gobierno local a otro gobierno local. Y en este sentido tenemos que ver que si nosotros pensamos en una estrategia de desarrollo, si pensamos en una estrategia de localización de, por ejemplo, un marco como el marco de Sendai, vamos a tener que tener en cuenta esta diversidad que tienen nuestros gobiernos locales y regionales, ¿no? Y pues para mirar esta diversidad vamos a mirar los diferentes actores y los diferentes sectores que están involucrados. Si nos ponemos a pensar en que nosotros queremos como gobiernos locales desarrollar estrategias de reducción de riesgo y desastres exitosas, vamos a tener que pensar que hay una serie de actores y una serie de sectores que tienen que ser fortalecidos para que esto sea así. Entonces empecemos a hablar de los actores. En primer lugar tenemos el sector público que, como ustedes saben, tiene todo que ver con los gobiernos nacionales, regionales, locales, pero también con aquellos organismos y aquellas agencias que se encargan de lo público. Efectivamente, en una estrategia de resiliencia, en una estrategia de reducción de desastres, los gobiernos locales deben tener unas competencias claras y también deben tener una asignación de recursos correspondientes para poder responder de manera efectiva. Hay una parte muy interesante con relación a esta cuestión de la crisis y es el punto de la gobernanza multinivel. Cuando existe una crisis, cuando existe una cuestión de riesgo, la ciudadanía va a pedir respuestas a los gobiernos, independientemente de qué nivel sea, con lo cual en momentos de riesgo, la coordinación, la comunicación y esta gobernanza multinivel tiene que ser muchísimo más reforzada, con lo cual eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y por última parte, aquí dentro del sector público, hay que notar que hay otros actores que también son claves en la construcción de la resiliencia, como son, por ejemplo, las universidades, los centros de investigación, ¿no? Que eh, documentan y retroalimentan el conocimiento que tiene el territorio para tener mejores estrategias, pero por ejemplo también todo lo que tiene que ver con las escuelas para que la propia población infantil esté sensibilizada, pues sepa también y pueda tener también algunas estrategias para minimizar también los riesgos y responder a las amenazas que les puedan pasar. Pasamos al sector privado, que es otro actor muy importante, un actor que es muy heterogéneo, ¿no? Desde la economía informal hasta las grandes empresas, o sea, es un actor muy grande, pero es un actor que comparte también una serie de desafíos. Y el gobierno local en ese sentido, en un escenario de crisis, ¿qué tiene que hacer? Mirar qué es lo que están haciendo las empresas y también responder en ese sentido para apoyarlos en escenarios de riesgo, ya sea, por ejemplo, con incentivos específicos, con ayudas directas y demás. Hay una parte muy importante dentro de esto y es que el gobierno local debe buscar también pues mecanismos que permitan recuperar la actividad económica, porque es evidente que una economía local resiliente es súper clave para tener una sociedad cohesionada que pues tenga menos vulnerabilidades en un contexto, por ejemplo, de incertidumbre que trae, digamos, los riesgos. Y el último actor es la sociedad civil, que son evidentemente los actores comunitarios y pues tienen un papel esencial en este pedazo de la resiliencia y pues básicamente el desafío principal de estos actores es poder tener espacios institucionalizados y amplios de participación dentro de estas estrategias. La segunda, digamos, como esfera que nosotros vemos aquí es la parte de los sectores, ¿no? Y es cómo se relacionan entonces estos actores o cómo se relaciona un gobierno local, qué le interesa a un gobierno local, cómo puede entrar dentro de diferentes sectores con una diferente mirada a elaborar estas estrategias. En primer lugar, tenemos evidentemente el sector social, que es clave para el bienestar de la población. El fortalecimiento de este sector social, ¿qué va a poder hacer? Va a disminuir los patrones de desigualdad y va a aumentar
la capacidad de resiliencia de las comunidades que pueden estar afectadas a choques o a estreses específicos. Es evidente que existe una necesidad increíble de vincular a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la articulación de actores para hacer estrategias más inclusivas de resiliencia, con consulta pública, con, por ejemplo, creación o participación de la ciudadanía en estrategias, digamos, de ser, por ejemplo, de servicios públicos que tengan una mirada sostenible. Entonces, estos pueden ser, por ejemplo, ejemplos de eso. Luego tenemos, digamos, el sector cultural. La cultura va a ser clave para entender y para poder impulsar el empoderamiento social. Entonces, estos actores que están vinculados a la parte de educación, a las artes, por ejemplo, a la religión, son actores fundamentales también para generar una sociedad cohesionada y también para impulsar los valores, incluso para generar una visión común y una visión conjunta sobre cómo reaccionar hacia algunas amenazas. Entonces, por ejemplo, los derechos culturales, el acceso a la información, el hecho de que las cosas estén en diferentes lenguajes o en lenguajes accesibles a varias personas, va a hacer que las estrategias de resiliencia también puedan ser muchísimo más exitosas. Tenemos el sector económico, sabemos que las ciudades y los territorios son motores de economía, con lo cual, como comentaba antes cuando hablaba del sector privado, es un sector muy heterogéneo en donde se debe siempre mirar qué es lo que están haciendo ellos, cómo podemos aprender de ellos, pero cómo también podemos impulsarlos para que tengan, o sea, para que la economía en momentos de crisis pues no se caiga. Y el último sector sería el sector medioambiental. Nosotros vemos que evidentemente la parte medioambiental son bienes públicos, pero el hecho de que sea bien público no quiere decir que sea una cuestión específica y absoluta responsabilidad del sector público. Los bienes públicos son una responsabilidad de todos y esto se ve incluso muchísimo en América Latina con la creación, digamos, el fortalecimiento de la sociedad civil para construir mesas de concertación multisectoriales, multiactor y multinivel para aplicar o para avanzar en estrategias específicas en casos específicos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, las nuevas estrategias que vemos nosotros de resiliencia, recuperación y reconstrucción mejor, ¿no? Que en inglés se llaman Building Back Better, son estrategias que tienen esta visión multiactor y multisectorial y nos están ayudando como a ejemplificar esta situación. Teníamos un ejemplo, si pasamos a la siguiente slide, que era precisamente el ejemplo de Asunción, la capital de Paraguay, como ustedes saben, que tiene básicamente, Asunción hace parte del grupo piloto de ciudades de una estrategia que tiene ONU Habitat para identificar aspectos transversales de incidencia en las estrategias de reducción de riesgos y de desastres. Y pues básicamente lo que se ha hecho en Asunción dentro de este programa de ONU Habitat es un proceso para primero mapear los actores implicados, ver un poco quiénes son los que están, quiénes son los que tienen responsabilidades y en esto se hacía un poco lo que comentaba el compañero al principio, que se analizaron los marcos legales, cuál era el escenario competencial, cuáles eran los recursos que tenían, como decía yo, quiénes están metidos, pero aparte de todo, cuando identificaron los actores se dieron cuenta que estos actores se manejaban en términos transversales, que no solamente estaban vinculados a un sector, sino que podían pivotar en diferentes sectores, ¿no? Entonces, tras este mapeo de actores, tras una identificación de sectores, se identificaron cuáles eran los desafíos claves, cuáles eran las cuestiones que les hacían falta y al final decidieron generar una serie de recomendaciones orientadas a construir estrategias resilientes que fueran multiactor y también intersectoriales. Entonces, una de las partes, digamos, también muy interesantes de esta experiencia es que Asunción decidió no tomar una cuestión de corto, medio y largo plazo, sino sencillamente mirar dentro de sus competencias y dentro de su actuar cómo podía con esas recomendaciones, con ese mapeo, actuar de una manera más eficaz. Y lo hicieron de tres maneras. En una implementación directa, en mis competencias como municipio, ¿qué puedo hacer yo? Lo implemento. Una segunda medida, en un acuerdo, las cuestiones que, por ejemplo, tengan que ver con un área metropolitana, con un nivel intermedio, con un nivel nacional, cómo puedo llegar a acuerdos o, por ejemplo, con diferentes actores. Y después la promoción, que era en los momentos en donde no tengo cómo hacer, qué puedo hacer y qué cambios legales o qué nivel de advocacy puedo hacer o de incidencia política puedo hacer para que estas cuestiones cambien.